Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:36. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días, o buenas tardes en rigor para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Alberto. Y buena. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo todo allá en España? Bien, aquí con mucho calor. Ya. Mucho calor. Disfrutando Así de esas temperaturas. Sí, bueno, hay un punto en el cual las personas que venimos desde Chile, el calor ya empieza a ser un poquito más inquietante. Sí, así, ya. Sí, no, sí, es bien como caribeño esta parte de España. Sí. Estaba leyendo solo un datito nomás, que en La Vanguardia, que decía que es verano, esto en España, temporada alta, y los contagios se disparan en España, mientras Europa mira atenta. La hostelería ya da por perdido julio para el turismo extranjero, nuevo revés por las alzas en las cifras de contagio. Lo digo porque siempre miramos a Europa un poco sí, con preocupación, porque es como mirar al futuro. Sí, yo creo que aquí ya efectivamente ya el clima cambió en términos de la situación de la pandemia. Aquí el clima ha sido mucho menos denso que lo que ha pasado en Chile, no solo porque hayan menos condiciones para los contagios, que efectivamente eso existe por un tema de la calidad del transporte público, los niveles de hacinamiento en los hogares, todo eso ayuda a que sea mucho menor, pero efectivamente también hay un tema político. O sea, aquí la oposición no está por endurecer las medidas, sino que está por ablandar las medidas. Entonces, frente a esa situación, eso le da un margen a los gobiernos para poder reblandecer medidas en ciertos momentos. Y el verano era un buen momento. Se llenó de extranjeros, o sea, evidentemente. Y además los ingleses además están obsesionados no solamente con venir, sino además con tratar de conseguir en algunos países europeos, acá en preferencia, conseguir una residencia, porque quieren seguir estando en la Unión Europea. Entonces están desesperados. Brexit, ya. Los abogados aquí están llenos de tramitaciones inglesas para tener la residencia. Mira, no necesariamente porque se vayan realmente a vivir todo el año, sino porque sencillamente quieren ser europeos y no estar en la condición que están hoy día. Súper bueno. Bueno, entonces está el caos, y efectivamente los franceses dieron un golpe que aquí siempre duele mucho cuando los franceses les dan un golpe, porque es parte de la historia, digamos. Desde Don Felipe XV para acá, pues. Claro, y Napoleón. Claro. O sea, siempre se nos olvida que nosotros primero la independencia a Napoleón. Claro. Rocroi primero y Napoleón después. Exactamente. Entonces bueno, los franceses dijeron que no iban a permitir entonces salidas que no recomendaba al gobierno salir a España. Y eso ha generado una tremenda crisis, porque eso España depende así que del no turismo, está absolutamente, parte fundamental de su motor económico. El 10% del PIB, que un poquito menos, no más de lo que nosotros dependemos de la minería, es lo que depende España del turismo, así que es bien brutal lo que significa. Sí. Bueno, ahora yo creo que de verdad la gente va a seguir viniendo, ojo, que yo creo que de ahí a que hagan caso es bien, obviamente cambia el volumen, pero a los europeos en general moverse hacia España para ellos es fundamental una vez al año. O sea. Claro, definición de veraneo. Claro, exactamente. No vayas a comparar las costas del Mediterráneo español con las de Dover. No, esos acantilados sombríos, llenos de niebla, que le hicieron que está lindo para pintar, claro, para sentarse con una estufa, pero no es la visión ideal del verano. No, pero bueno, allá hablan de la quinta ola del virus. De acuerdo a lo que estoy viendo aquí en los medios. Oye, pero volvamos a mirar a Chile. ¿Has podido seguir lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional? ¿Cómo lo has visto? No, yo creo que, el proceso
ha sido un poco como era esperable que fuese. O sea, si alguien se imaginaba que... A ver, si uno lo resume así, todo esto nace de un momento que no es constituyente. O sea, el momento con que nace esto es lo que llamaríamos un momento destituyente. O sea, hay un momento de protesta radical, un movimiento de rabia profunda, rabia politizada, que explota el 18 de octubre y que produce una incapacidad en el sistema político justamente porque ese estallido carece de palabras. Y cuando tú careces de palabras en política no tienes cómo procesar. Así que es muy complicado. Y ese estallido, cuando se produce, cuando se genera, entonces obliga a una respuesta política que no se encontraba por dónde. Hasta que finalmente se encuentra un mes después, poco menos, se encuentra una respuesta política que empieza a ser la posibilidad entonces de entregar la Constitución y salir por allí. Más allá de si la idea era suficiente, insuficiente, si era buena o era mala, si los empresarios dirán ¿para qué entregamos la Constitución? ¿Por qué no entregamos otras cosas? ¿Qué sé yo? Bueno, todo lo que sea, el asunto es que fue así. Y esto es muy importante entenderlo porque uno siempre piensa en los cambios cuantitativos de los momentos, pero hay una cosa que tiene que ver con los momentos originarios que no tiene nada que ver con lo cuantitativo, que no se puede dimensionar. O sea, que Chile haya pasado del 17 al 18 de octubre, ¿ya? Por seguir con la metáfora, no es un día, son 30 años. Entonces, efectivamente, eso que yo voy a decir así, vale como contragolpe, o sea, porque el golpe tuvo ese mismo efecto, el efecto no lingüístico de terminar un proceso y comenzar otro. Aquí pasó lo mismo, ¿ya? Se terminó el proceso que venía desde el golpe, incluyendo su transición, y comienza otro proceso que todavía no tiene nombre, pero que en este instante es un momento constituyente. La convención es la que está resumiendo el proceso. Bueno, dicho esto, entonces llegamos a la convención constituyente, se inaugura con ya varios elementos que se definen, o sea, que definen el nuevo orden. Hay una cosa que me parece sorprendente. La discusión del artículo 1 en Chile iba a ser muy larga, porque había que definir una cosa que en Chile es difícil de definir, y es si Chile es plurinacional o no. Y resulta que ya se definió. Claro. Ya se definió. El primer día, antes de que se hablara del artículo 1, ya se había definido. Se votó la presidencia de la convención, recayó en los pueblos originarios y se acabó la discusión. Entonces, tenemos el artículo 1 en parte ya quedó escrito. Y la parte más polémica, la que en Bolivia esa discusión duró 9 meses, ¿ya? Aquí ya duró un día. Entonces es muy interesante que el proceso se ha ido dibujando. Obviamente entre medio hay muchas situaciones complejas. Yo creo que la discusión propiamente burocrática de quién tiene la pelota adentro es una discusión que en general va a ir dañando a la convención en términos de la pureza del momento. Yo creo que ahí, por ejemplo, el Partido Comunista se ha equivocado en ir a pelear cual Chiqui Chavarría todas las pelotas, ¿no? Con la derecha. Se equivoca porque la derecha está en una fase desesperada, donde quiere pelear todas las pelotas porque siente que no tiene ninguna. Es que efectivamente pero el Partido Comunista no está ahí. ninguna. Claro, pero el Partido Comunista no está ahí. ¿Para qué va a ir a pelear las mismas pelotas? Que se dedique a jugar de 10, que haga el mundo. Tiene que ser ofensivo, no tiene que ser defensivo, no tiene que ir a pelear. No, es que este mecanismo que quieren intervenir, entonces saquémoslo y saquemos los 2/3 y convoquemos un plebiscito para si es que es necesario para si es 2/3 o a ver, ¿cuál es la idea? O sea, no necesariamente, o sea, no convocar un plebiscito no necesariamente va a generar que la ciudadanía diga me pasaron la pelota y yo me siento más importante. Esto tiene una cierta prestancia, está logrando una cierta prestancia, una prestancia que no tiene que ver con la solemnidad, que tiene que ver más bien con un rito que está un poco sucio, pero que al mismo tiempo es puro desde el punto de vista de la bondad política. No hay que jugar con eso, eso está muy bien. O sea, eso
Eso hay que dejarlo que siga funcionando así, porque eso, lo que se necesita es un momento de legitimación de este nuevo orden que están haciendo, y eso requiere poca refriega tonta. Dedicarse a las refriegas importantes va a ser clave. Pero yo creo que en ese sentido la convención sigue un curso, incluso en sus momentos problemáticos. O sea, cuando viene el problema y aparece la posibilidad de que la Universidad de Chile se haga cargo del escenario mientras no hayan condiciones, bueno, se gana un punto la convención. La convención demuestra que la sociedad en su totalidad está disponible para que distintas instituciones, no solo fueron la Universidad de Chile, fueron centros, fueron visiones del colegio médico, hubo ayuda de expertos, todo un conjunto de personas que se ofrecieron a apoyar y ayudar a que la convención funcione. Eso es algo que el sistema político no está acostumbrado. Y es una muy buena noticia. Ahora, ¿cómo vislumbras lo que se viene en adelante? Lo digo pensando en aquellas personas que a lo mejor ayer se conectaron durante la tarde y decían, pucha, si se demoran en esto que tiene que ver solamente con algo administrativo, cómo es ampliar la mesa directiva, cómo serán las otras discusiones más profundas. Tendrá que ver también con lo que tú dices, que esta es la etapa inicial, tal vez cuando ya haya un reglamento definido, un reglamento más básico, porque se supone que hay otro reglamento que puede tomar más tiempo, pero en líneas generales eso podría ayudar a que esto fuera más ordenado, avanzando más rápido, o tienes una mirada más pesimista. No, yo creo que los momentos de repartición de poder siempre son enredados y complejos. O sea, para el resto de los partidos, digamos, que no son RD, por ejemplo, pensar que la Convención Constituyente seguía como estaba esta semana es un infierno, porque Jaime Baza se ha tomado todo. Claro. Está dueño de la Convención. Y eso es para el resto del sistema político el horror, e incluso para los independientes el horror. Por tanto, eso tenía que cambiar. Y esto de la ampliación de la mesa y todo ese tipo de elementos, entonces son parte de esa discusión. Yo creo que al mismo Frente Amplio le parecía fantástico, o al menos a RD le parecía fantástico la tesis de la derecha de bajar la cantidad de vicepresidencias, digamos. Porque efectivamente Jaime Baza estaba tomando un protagonismo enorme. Entonces, frente a esa situación... Él mismo, no sé, por lo menos lo que expresaba él ayer, impulsa esta idea de que sean más, y decía, y por un tema práctico, somos dos y con dos no damos abasto, necesitamos más gente que nos pueda ayudar en esta parte administrativa, por así decirlo. No, siempre fue la postura oficial. Lo que pasa es que hubo un momento de negociación, de conversación con la derecha al respecto, de hacer otro tipo de cargo, que no fueran nombres de vicepresidencia en el fondo. Sí, y eso se alcanzó. Que ella hablaba como de un comité, algo así, como en el fondo para no entrar en controversias como con lo establecido en la Constitución. Era como ya cambiemos el nombre, pero en el fondo que haya más gente aquí en la mesa. Claro. Y eso a la derecha le parecía bien, porque básicamente, si es que entendieran que va a ser un organismo que se va a ampliar, pero donde ellos tienen alguna probabilidad de tener peso, lo habrían aceptado, pero saben que además que se amplíe y para colmo la derecha siga sin tener presencia o una presencia importante, ya es el infierno completo. O sea, que amplíen la repartición y igual no te toque, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces ahí hay una ingeniería que es compleja, y por eso lo que pasó ayer se entiende que tome su tiempo. Esas son partes siempre complejas. O sea, yo no creo que sea... Yo creo que los grandes riesgos están en efectivamente sacar el órgano de su función. Es decir, yo creo que el juego, yo entiendo el juego de decir, a ver, dado que este es un momento constituyente y esta es la institución que no hace del 1 al 2 ni del 1 al 100, sino que hace la parte más importante, que es del 0 al 1, ¿ya? Dado que somos fundacionales, dado que hacemos que el mundo sea creado, ¿ya? En el principio era la Convención Constituyente, diría la Biblia, digamos. Ese acto se entiende que uno diga, a ver, pero ¿quién me va a venir a mí a poner mis reglas? No me pongan reglas. Sí, está bien, pero la idea justamente es que haya alguna arquitectura previa. Uno no porque es ilusorio pensar que algo parte de la nada
y que ese partir de la nada pueda efectivamente no necesitar ningún pilar donde afirmarse. Eso no existe. Eso no existe. Es una idea formal, pero no es algo real. Entonces yo creo que es más o menos bueno que exista este diálogo con lo anterior, independiente de que efectivamente se van a cambiar muchísimas cosas, pero es bueno que haya ese diálogo. En ese contexto, yo creo que el gran riesgo del futuro es que la convención empiece entonces a pensar en cosas que están fuera de lo que es el texto constitucional, y que empiece a pensar entonces en cómo se relaciona con la contingencia, que pise el palito de cuando, no sé, un grupo de senadores o diputados presente un proyecto que de alguna manera ofende el espíritu constituyente que está en boga. Eso no importa, eso es corto plazo. O sea, el próximo gobierno, cuando la convención tenga el texto, va a tomar ese texto y va a tener que vivir con él. Ya está. Sí, entonces no hay que enredarse. Hay un tema de contingencia ahí que está dominando la pauta hoy, que es los precios de la revuelta, que es tema que no le compete a la constituyente, pero que es un tema político del cual no puede abstraerse porque el 70% de la constituyente tiene algún grado de simpatía con aquello. No, y además y ahí viene pero es que eso es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque justamente este momento prelingüístico, prenormativo, que fue el 18 de octubre, ese momento fue un momento que si tú dices todo lo que derivó de aquello se hace políticamente, pero todos los que pagaron costos de ese momento no tienen derecho a ninguna clase de perdón o de exclusión de las dinámicas habituales, entonces tú estás reconociendo que ese principio excepcional de un momento excepcional solo vale para cambiar la norma general, pero no para las situaciones particulares de personas. Y eso es muy complejo porque en el fondo mañana van a haber ganadores de todo esto. Ganadores políticos me refiero. Hoy día ya los hay. Jadwe y Boric no estarían en la posición que están hoy día si no fuese por el estallido social. Claro. Entonces ya hay ganadores y van a haber más ganadores porque el nuevo orden trae sus propios ganadores. Lo que no puede ocurrir es que personas que participaron en el momento que procuró esta época sean condenados. Y es un problema político real. O sea, el problema no es si son presos políticos en el sentido tradicional del término porque fue su pensamiento, ¿ya? No. El problema es que su accionar, ¿ya?, violentando leyes, que efectivamente eso es cierto, su accionar fue de carácter político y entonces se entiende que la detención es política hasta que no se demuestre lo contrario. Se podría haber demostrado lo contrario si es que no hubiese pasado nada de todo esto, pero como el país cambió entero después de esa revuelta, entonces tienes un problema que tienes que resolver. Claro. Si la política siempre se ha hecho cargo de situaciones como esta, eso es bastante normal, o sea, no es una cosa insólita. Acá en España se está discutiendo se dio la amnistía a los que proclamaron la independencia de un pedazo del país en un acto de sedición. Claro, grave, claro. De sedición de manual, digamos. Claro. Es cierto que fue una sedición bien Guaidó, así como que el viernes declaraste la independencia y el lunes estabas yendo a trabajar y firmando los mismos papeles de siempre y pagando los tributos a España. Claro. Pero bueno, pero declarar la independencia y organizar un plebiscito fuera de la legislación para un tema que no estaba autorizado es evidentemente complejo. Bueno, y es un desafío. Pero se da Exacto. Y como no funcionó, se dice, bueno, ya no le funcionó, retiren la ofensiva y nosotros retiramos los cargos y ya. Es una negociación política. O sea, hay que acostumbrarse también. Una de las cosas malas de este proceso es que, como quedó tan mal visto toda clase de negociación política, no se entiende la negociación política. Es como no, negociación política no, de lado y lado a esta altura. Y esto va a requerir negociaciones, eso es bastante obvio. De eso se trata. Don Alberto Mayol, disfrute de la tarde calurosa
casi tropical que tienen por allá en la terrible estepa castellana, ¿eh? Polvo, sudor, hierro, mayol, cabalga. Suena bien. Una parte del CID. No, que Pauli me miró con cara de que ¿de dónde salió eso? No, es castellano. Que tiene momentos emblemáticos aquí en esta ciudad, el CID. Sí, claro. Pues la pelea con el Moro es acá. Es ahí. Don Alberto, claro. Pelea con el Moro ya, entonces, o con los moriscos, sí. Si le place. Estoy justo en el límite aquí. Un abrazo, Alberto, cuídate mucho. Un abrazo. Chao, Alberto.